Hola, buenas noches. Sí. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí. Muy bien. ¿Cómo están? Gracias a todos por acompañarnos esta tarde, por estar con nosotros. Gracias, Martín, por estar acompañándonos. Sabemos que es una pasadita por Mardel y te agradecemos que quieras compartir este tiempo generosamente con nosotros. Tenemos algunas preguntitas para hacerle a Martín y él va a estar respondiendo. Si alguno de nosotros tiene preguntas para hacer, levantan la mano, interrumpen un cachito y Martín estará dispuesto o no a contestar lo que quieran preguntar, siempre dentro del tema que nos convoca el día de hoy. Así que bueno, ¿comenzamos? ¿Estás listo? Sí. Ahí vamos. Nuestra primera pregunta para que compartas con nosotros es, nos encantaría saber cómo es que se te ocurrió estudiar psiquiatría. Me tengo que remontar como un poco lejos. Yo creo que tiene que ver un poco con mis propios sufrimientos. Desde muy chico, yo creo que tenía 9 años, más o menos, hay un montón de caras hermosas del tiempo atrás y de esa época. Creo que una de las cosas que más dolor me traían, y estoy pensando como a los 9, 10 años, son como algunas dudas en torno a Dios, venían como muy fuertes. Ya a los 9, 10 años tenía como muchas inquietudes espirituales, sobre la fe, sobre Dios, y venía como muy fuerte una duda muy tenaz en torno a mi salvación. Si yo era salvado por Dios, si iba a ir al cielo, si no, y era como algo muy insistente, muy insistente. Y eso yo me sentía muy solo. Yo experimentaba eso, que con eso, primero me sentía como raro, ya, para empezar, digamos, como que no se podía tener eso, ¿no? Era una experiencia que no se podía tener. Dudas, menos acerca de la fe, y menos acerca de Dios, y menos acerca de la salvación y de su amor, pero cómo Dios es tan bueno, misericordioso. Y bueno, yo experimentaba eso. Y eso me trajo profunda soledad. Y quizás me pasaba también que cuando compartía sobre estas cosas, me animaba como a expresar algo de esto, me pasó, porque no lo hice mucho en esa época, siendo adolescente, que ahí me empezaba como a animar a decir, che, me estaría como pasando esto. Encontraba quizás un poco de miedo, me parece, en los adultos, no sé si miedo por sus propias inseguridades, sus propios temas, y algunas respuestas como muy fáciles y que no me terminaban como de satisfacer. Me acuerdo que leí un par de libros, me acuerdo uno de Neil Anderson, Rompiendo las Cadenas. ¿Por qué leí ese libro? Voy a ser muy honesto con los autores y las cosas, así que si a uno le gusta, disculpen. Dice, bueno, claro, estoy endemoniado, que siento esta voz en mi mente, o esto que dice en mi mente, Dios no te ama, o insultos, cuando venía a la iglesia y venían insultos en mi mente, yo me sentía que ¿qué me pasa? Digamos? Esa sensación como de mucha soledad, yo creo que tuvo mucho que ver, y me hizo como pensar también bastante en decir, quería como entender de qué se trataba el alma del ser humano. Esa inquietud yo creo que me llevó como si fueran 2 vías, ¿no? Como tratar de entender, y a la vez yo no quiero que otras personas se sientan así. Yo no quisiera que otros se sientan solos con lo que les va pasando en la vida. Y creo que eso es más o menos la respuesta. ¿Sí? Bien. Así que empezaste con dudas. Sí, todavía las tengo, ¿vale? No es que se fueron. Continúa. Pero ahora me relaciono distinto. Me parece que, déjame como decir algo más. Algo que me pareció clave, o que me resultó clave en ese momento, claro, yo en la vida de dejar de sentir esto, dejar de tener estas dudas, dejar de tener estos sentimientos. Ese era mi objetivo principal. Y después empecé a entender que Dios me decía, ¿sabes qué? Con esas dudas, con esas inquietudes,
actitudes, con esos insultos que vos me decís o que pensás, que tenés en la mente. Yo soy muy tenaz, me dijo Dios. Yo te amo igual, no me importa. Decime más, ¿no? Como esa tenacidad, experimentar esa tenacidad del amor de Dios fue como muy importante. Por eso digo que no es que la vía de la solución, entre muchas comillas, fue dejar de tener dudas, sino empezar a relacionarme distinto con ellas, empezar a ver qué tienen para decir estas partes de mí, estas voces, ¿sí?, que siento dentro mío, porque todos escuchamos voces, no escucha voces, todos escuchamos voces. Hay algunos teóricos que hablan de la pluralidad del sí mismo, es decir, que somos plurales adentro nuestro, no es que somos una sola cosa. Cuando las personas decimos, hay una parte de mí que quiere hacer esto, pero otra parte de mí dice aquello, hay una parte de mí que es bastante juicioso conmigo mismo y juzga duramente, pero otra parte de mí es como más clemente. Digo, ¿cómo nos vamos a llevar con toda esa pluralidad? Me parece que no es la cuestión como tratar de unificar y ser una cosa firme, estable, sino como, ¿cómo hago para darle la bienvenida a esta comunidad que soy adentro? Y yo creo que el encuentro amoroso con Dios fue como muy importante para decir, vamos a sentarnos todos a la mesa, que nadie se quede afuera. Muy bueno. Tenemos una pregunta acá que es, ¿cuál es la diferencia entre problemas psicológicos y problemas psiquiátricos? Eso siempre es una duda, me imagino, para muchos. Tenés 2 minutos. Una pregunta simple. Estoy pensando en la de algún modo, la verdad que es una pregunta que lo estoy pensando este tiempo, repensando, que no es una respuesta fácil. Me parece que son conceptos que pueden ponerse en tensión, porque depende de qué entendamos por psicológico, qué entendamos por psiquiátrico, que va a tener una u otra respuesta. Pero una respuesta que hoy provisionalmente me satisface es que de algún modo podemos asociar un poco la psiquiatría, bueno, pónganle pinzas un poco a esta respuesta, es muy provisional, con la enfermedad mental, ¿sí? Hay padecimiento psíquico, pero hay padecimiento psíquico que tiene que ver con algo que no está firme. Eso es la enfermedad, lo que no está firme. Y se enferma, pierde firmeza, puede perder firmeza al hígado, puede perder firmeza al corazón, y también puede perder firmeza al cerebro, por distintas razones. Por vivencias del pasado. Acá no me meto mucho en la discusión, y si alguna es psicólogo o psicóloga me va a entender en la discusión de lo psicogenético y lo organogenético en la salud mental, es decir, el origen psicológico de los padecimientos, el origen orgánico. No me voy a meter en esa discusión que tuvieron otros en el siglo XX, pero sí voy a decir que por la razón que fuere, a veces el cerebro se enferma. Y lamentablemente a veces necesita tomar algún tipo de medicación o hacer alguna intervención biológica sobre ese cerebro que se enfermó. Vuelvo a decir, no importa si eso fue a punto de partida de algo cultural, de algo psicológico o de algo ya de algún daño orgánico. Entonces, un poco la psiquiatría en su parte como más exclusiva de su incumbencia, o sea, de su área de acción, ¿sí? La psiquiatría no solamente se limita a la enfermedad mental, pero la parte que más nos queda a los psiquiatras es atender la parte médica, la parte orgánica del padecimiento psíquico. Vuelvo con la idea, porque yo veo como caras así de no comprender. Una cosa es el padecimiento psíquico, que podría pensarse más en el área de incumbencia o de afectación de la psicología, y la psiquiatría, que se solapa un poquito con la psicología, además tiene su propia área de incumbencia
propia, vamos a decirlo, valga la redundancia, que tiene que ver con la parte orgánica de ese sufrimiento, la parte biológica. Algunos teóricos dicen que la psiquiatría es una especialidad híbrida porque tiende un puente entre las ciencias biológicas y las ciencias humanas. Un amigo dice que la psiquiatría es el hermano raro de la medicina, ¿no? Que siempre está. ¿Dónde está salud mental en el hospital? No, allá atrás, a la vuelta, ahí está abajo. Siempre estamos como, claro, en terapia intensiva siempre está arriba. Bueno, hay unas cosas ahí simbólicas en la arquitectura que, bueno, sería para otra charla. Pero de algún modo eso abraza o contiene esa parte que tiene que ver con lo orgánico, con lo biológico. No se limita a eso, pero lo contiene. Recién dijiste algo que muchas veces me pasa esto, inclusive charlando con una persona acá en la iglesia, en la oficina, sobre todo. Si yo, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero creo que va a servir. Si una persona cruza, yo siempre digo, si cruzo la calle y me caigo y me quiebro el brazo, yo no tendría ningún problema en que inmediatamente me lleven al hospital y me pongan un yeso, ¿no? Sí. ¿Por qué no y capaz que a veces los cristianos, pero digamos en general también, ¿por qué cuando tiene que ver con la mente, vos recién mencionaste, a veces hay que tomar medicación? ¿Por qué a veces te parece que hay un rechazo a eso? Porque en cualquier otra situación no habría ningún problema. Voy al médico, me pongan el yeso, voy al médico, que me atiendan, pero cuando tiene que ver puntualmente con la salud mental o la mente, medicación, no, yo no voy a tomar medicación. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Sí, ¿por qué nos pasa eso? ¿Qué te parece en tu experiencia? ¿Qué sucede? Tanto de cristianos como personas que por ahí no profesan la fe cristiana. Sí, creo que puede haber, se me ocurren varios elementos. Por fuera del ámbito de la fe, quizás lo más común es esa idea que está de que el psiquiatra atiende a los locos, ¿no? Y con el imaginario que acompaña a esa idea de los locos, ¿no? Una persona sigue babeando, peligrosa, ¿no? Se le agrega como en ese dibujo colectivo que tenemos de los locos, es alguien que, guarda, cuidado, que está medio loco, puede hacer daño de la nada. Son ideas como re fuertes y muy falsas. Yo conozco personas, en este momento estoy trabajando en el contexto de una internación especializada en salud pública, donde vemos las situaciones más difíciles de salud mental de las personas, en el momento que requieren internación, requieren estar en un lugar con muchos cuidados, y son, cuando tengo la oportunidad de dialogar con mis consultantes, son personas maravillosas, son personas amorosas, personas que tienen miedo también, personas que reaccionan muy ajustadas a lo que perciben que está sucediendo. ¿Cómo no entender a alguien que de golpe siente que está en medio de un complot? ¿Cómo no entender que se defienda? ¿Cómo no entender que se está protegiendo? Porque está entendiendo por alguna razón que todos están complotados en su contra para agredirlo, para vulnerarlo. ¿Cómo no comprenderlo? Y al mismo tiempo, digo, esta persona, en medio de que se siente de que todos están complotados en su contra, tiene confianza conmigo y puede abrirse y contarme su historia. Se requiere mucho coraje para hacer eso. Entonces, digo, no sé, me fui un poco de tema, pero bueno, acá no vamos a ir de tema, seguro. Bueno, el tema del prejuicio, bueno, ¿por qué sucede eso? Porque está el prejuicio de que la persona que va a un psiquiatra y tiene algún problema severo, digamos, y todo ese cortejo de cosas que se le agregan. Y de algún modo, en nuestro ámbito de fe, me parece que ahí hay algo teológico que se desliza, ¿no? Que tiene que ver, me parece que es muy clara la cuestión de que se nos promete una vida exitosa, ¿no?
esa idea es muy fuerte. Digo, porque me escucho a mí mismo y a otras personas diciendo, no, el Evangelio no se trata de ser feliz, y lo decimos como muy superado, no, el sufrimiento es parte de nuestra fe, sí, pero como que también anida ahí abajo de todo ese discurso nuestro de superación, que vos tenés que estar bien si estás en la fe, que tenés que pasarla bien, que tenés que estar entero, que no podés sufrir. Hay una canción, hace muchos años atrás, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Claro. Es un poco fuerte eso, ¿no? Es como muy fuerte, y pienso como en las profecías, cuando estos hombres y mujeres de la antigüedad estaban esperando un Mesías, ¿cómo va a ser? Y me imagino como a Isaías, no sé bajo qué influencia de qué, dijo, este tipo que va a venir, este Jesús que va a venir, va a ser alguien experimentado en quebranto, va a ser un varón de dolores. Entonces es como que no cuadra mucho. Y hoy, bueno, más allá de eso que imaginó Isaías, vemos mismo a Jesús diciendo, yo, por favor, no quiero beber esto, no quiero pasar por esto. Ve que su amigo se muere, su amigo llora, se angustia. Ve una ciudad en decadencia y se lamenta. Yo imagino que habrá insultado, no sé, pero ay de ti, ¿no? ¿Qué habrá dicho, digamos? Pero alguien que puede sentir, experimentar, sufrir y sentir profundamente el padecimiento de otra persona. Entonces digo, volviendo a la pregunta, me parece que tiene que ver mucho también con esto. No podés deprimir, no podés sufrir por esta pérdida, no podés estar ansioso, porque hay que estar ansiosos por nada. Y tomamos como con cierta literalidad la cuestión del mensaje bíblico, que es como mucha presión, ¿no?, que le ponemos al texto y que nos ponemos nosotros. Sin embargo, muchas veces somos varones experimentados en quebranto, varón de dolores, mujer de dolores. Totalmente. Esta es larga, así que la voy a leer, no me la voy a acordar toda. Últimamente se han puesto de moda las neurociencias, que vienen a decirnos que todo lo que sentimos tiene que ver con impulsos eléctricos en el cerebro, un tema de conexiones neuronales. Incluso se anuncia un libro de un científico llamado Diego Golombek, ¿puede ser? Sí. Que termina diciendo que Dios es un fenómeno cerebral. Vos que te movés en este mundo profesional, ¿más o menos se piensa de esta manera? ¿Y cómo encajás vos en ese mundo? Esa pregunta es de por allá. Hay como... no sé cómo encargar la respuesta. ¿Cómo encajas? Vamos por esa. Mirá, encajo mejor de lo que esperaría, dentro de todo. Quizá porque, no sé, yo no hablo como demasiado... En mi medio saben de mi fe, lo tienen muy claro. Pero trato como de no hablar, que la cuestión no sea tan verbal, digamos, ¿no?, sino como simplemente participar y de llevar adelante acciones. Viene el apóstol Pablo diciendo, contra tal cosa no hay ley, como que
cada vez que puedo amar a alguien, nadie se va a quejar. Porque si puedo ser respetuoso, si puedo ser cuidadoso, si puedo decir, che, ¿sabes qué? Tenés razón, esto que dije no está bueno, esto que te dije te lastimó, entiendo. Cada vez que puedo ser responsable, ya está. Estoy ejerciendo digamos, el mensaje de amor, y con eso siempre va a haber un clima bueno. Entonces, encajar es como, sí, si eso justamente es lo que toca toda alma humana, si el amor realmente toca toda alma humana, y al menos desde el punto de vista del amor es el centro del Evangelio, si yo puedo hacer eso, mi medio va a estar contento, va a sentir a gusto, se va a sentir aceptado, respetado. Entonces es como que ahí no siento como mucho desajuste, no lo siento como una cosa que a ver cómo hago para acomodarme. Porque justamente, a ver, si todos tenemos sed, si acá hay agua, nadie va a pensar, che, ¿cómo hace el agua para entrar acá? No, si todos tenemos sed. Entonces, si el amor, el mensaje de Jesús, responde claramente a la necesidad humana, es algo que va a caer bien. Ahora, si yo entro en una cuestión de moralina y bueno, ahí, pero no va a caer bien. Y ahora pensando la pregunta, lo de Diego Golombek, quizá encajo de algún modo porque no me meto a discutir esas cosas. Porque está bien, vos pensás que es un impulso eléctrico, qué sé yo, a mí me basta capaz, no sé, ver un árbol, algo muy llano, y ver que intuyo que algo más hay ahí. Que en el impulso eléctrico también veo una maravilla yo creo que el siglo XXI le está jugando como una mala pasada a algunos pronósticos del siglo XX, como de una sociedad sin Dios, y dice que las personas en general, ¿no? por fuera del ámbito de la fe, estamos empezando a encontrarnos con de qué se trata esa experiencia que se llama Dios, o esa cosa que estamos intuyendo que hay mucho más allá de la materia. Algunos le llaman universo, otros energía, otros... Las personas, cuando hablamos, sí, no, yo en realidad, yo no sé si se vive todo como con tanta... como no es esto y nada más, o Dios es una experiencia psíquica, producto de la cultura. Yo creo que el siglo XXI se está reencontrando con una espiritualidad un poco más orgánica, con nombres propios, con algo más indistinto. Eso. ¿Y hay situaciones en tu trabajo que ponen en jaque, si querés, tu fe, o sí, que te ponen a prueba tu fe, digamos? ¿Sentís eso muchas veces en tu... Me imagino que acá, acá muchos de nosotros trabajamos, y ya recién vos decías, ¿por qué uno tiene que encajar? O sea, digamos, es como el agua. Y pienso muchas veces cómo nosotros tenemos, a veces los cristianos, en la iglesia hacemos esto, el trabajo es otra cosa. ¿No? Separamos. Sí. Como que eso no tiene nada que ver con... Sin embargo, estaría todo unido en realidad. No importa lo que uno haga laboralmente, eso, ¿por qué no? Sería manifestación del amor de Dios en el trabajo, atendiendo un negocio, o lo que fuere. Claro. ¿No? Ahora, en tu caso, yo creo que en todos nuestros casos, pero en tu caso, ¿se pone a prueba la fe a veces en tu profesión? Inmediatamente lo que más se viene es cuando hay sufrimientos como muy agudos, o no, al contrario, no muy agudos, crónicos. ¿Sí? Esta persona viene sufriendo hace tanto tiempo, cuando hay situaciones donde siento que no puedo ayudar, donde mi compañía no alcanza, ahí es donde, no sé si, pero ahí es como que por momentos sí, digo, ¿por qué Dios esto, no? Sí,
yo creo que ahí, sí, creo que es eso, lisa y llanamente eso, y que eso pasa mucho, lamentablemente. ¿Orás por tus pacientes? Quiero responder con honestidad. Poco, pero sí, a veces sí. A veces, ¿sabes qué me pasa? Por momentos cuando estoy escuchando, a veces me acuerdo así, cuando estoy por fuera del hospital. Cuando estoy escuchando a veces digo, yo quiero como pienso en una persona, quiero mirarte como Jesús estuviese mirando en este momento. Hago como esa oración, como que sientan que está Dios con ellos en ese momento. Y se dan como muchas situaciones donde las personas a veces, no siempre, cuando algunos también de la psicología van a decir a veces se juegan muchas cosas en la consulta y a veces puede ser que se transfieran a la figura del terapeuta, en este caso cuando me toca a mí, figuras de un papá, de una mamá y de Dios también. Entonces ahí, en esos momentos, que no sucede siempre, yo no pienso que todo el mundo transfiera sus temas infantiles a los terapeutas necesariamente siempre, pero a veces sucede, uno lo puede palpar y la persona también, y ahí yo creo que hay algo opera, que no lo puedo describir. No sé si tiene que ver con la pregunta, pero... Y ahí hay oración. ¿No? Sí. Algo muy común que uno ve es esta frase. A lo largo de muchos años esto. Esta persona está endemoniada. Vos, en tu experiencia, ¿alguna vez llegaste a pensar, esta persona está endemoniada? Bueno, acá es donde me voy a ganar enemigo. Acá viene el capítulo donde... a ver cómo lo encaro a esto. ¿Cómo decirlo total de ¿Cómo voy a solicitar? Me quedás vos. Te van a preguntar, pero esto que dijo. No, a mí me pasa que no estoy del todo seguro de que existan fuerzas demoníacas concretas. Tengo mi punto de vista quizá de pensar que la Biblia, cuando habla de demonios, es el modo que encontró esa cultura para expresar el mal, ¿sí? La pérdida de control que a veces sentimos los seres humanos, pero que no necesariamente existan entidades como malignas, o quizá si interpretamos, como dicen los evangelios, que cuando Jesús muere en la cruz, ve caer como un rayo del cielo y digo, ya está terminado ese tema. Podríamos pensarlo así también, si quieren. Entonces, en algún momento cuando yo empecé la residencia es un momento de formación, que quieren hacer algún tipo de especialidad médica. Eso no fue hace mucho, creo que fue hace 6 años. En mi primer año sostenía esa idea, y en algún momento, bueno, en realidad vino a partir de ahí muchos planteos. Como digo, bueno, pero esta persona hace esto. Hoy lo dudo seriamente, Si encuentro, a ver, voy a decir esto, si existen estas entidades, si son reales y no son metafóricas, no digo que la Biblia mienta, lo que digo quizás es que interpreto de otra manera lo que la Biblia se refiere como entidades demoníacas, ¿no?
quiero decir. Bueno. De existir estas entidades demoníacas, me las imagino mucho más cerca de personas que quizá secuestran a otras y comercializan con trata blancas, en el contexto de personas metidas en el narcotráfico de una manera como, no personas que venden porque consumen y porque la verdad que no saben qué hacer, no en ese nivel, como niveles pesados. Yo me imagino como mucho más hay entidades demoníacas, más que una persona que de golpe cambia la voz o siente que, no sé, pensaría mucho más eso. Cuando a mí me conmueve mucho pensar en Jesús cuando se acerca al endemoniado de Gadara, ¿no? Yo me imagino que este señor tendría algún padecimiento psíquico muy severo, como los que vemos en el hospital. Claro, una persona que además de tener un padecimiento se decía que estaba endemoniado. Claro, ¿quién se iba a acercar? ¿Quién se iba a acercar a un endemoniado? Y me parece que debe haber sido impactante para los discípulos que este hombre a quien seguían dice, no, che, vamos para el lado del cementerio a ver a este que anda por ahí. Está endemoniado, vamos igual. Y acercarse compasivamente a alguien que quizás estaba descompensado, mucho coraje. No sé, a mí me pasa un poco eso. Bueno, eso lo dijiste vos. Muy bien. Sí, un punto de vista. No, te voy a decir una cosa. Sí, estoy de acuerdo en una cosa. A veces imagino, o sea, si existe Satanás... No sé. No, me imagino esto, mira. La gente dice, no, el diablo. Y el diablo dice, no, yo no tuve nada que ver, fue el demonio. Claro, ¿Cuántas veces será eso, no? Es decir, sí. No, pues Satanás, ¿no? Y dice, no, pará, aflojale. O sea, seguramente no fue. Sí. Fue uno mismo. Vamos a suponer, claro, que existe Satanás. Muchas veces podemos... el chivo expiatorio, ¿no? Exacto. Encontrar algo que nos proteja un poco, ¿no? Y no, fue el diablo que me tentó. Y vuelvo a retomar un poco, digamos, si existiese, realmente no tenemos de nuestro lado un poder tremendamente superior. En otro momento donde yo estaba como un poco más convencido de la idea de que Satanás y sus secuaces existían, lo digo con respeto, yo decía, pero pará, tiene que tener terror de que yo esté ahí. Porque algunos me dicen, che, pero no toques ni la ropa. Y no, ¿sabes qué? No, tiene que haber terror del lado de Satanás, porque conmigo está... Mejor ni nombrarlo, dirían, me imagino, ¿no? Mejor ni lo nombremos. Por favor, mandanos un cerdo. No queremos. Entonces, es como que, en ese sentido, yo digo, no, el que está conmigo, ¿cómo? ¿Por qué voy a tener que tener miedo? Exactamente. Esta de alguna manera ya la respondiste un poquito. ¿Cómo sería una manera cristiana de ser psiquiatra? Qué bien. Sí, algo un poco señalé antes. Vuelvo a decir, la propuesta ética más poderosa y contundente de Jesús gira en torno al amor. Es más, en su sermón, el Sermón del Monte, sobre el cierre, en el capítulo 7, dice, bueno, ¿saben qué? El resumen de todo lo que vengo diciendo, ¿saben qué es? Es que le hagan a los demás lo que querés que hagan con vos. Finalmente, todo pasa por ahí. Entonces, si realmente
yo puedo ejercer la psiquiatría desde un lugar de igualdad, porque yo lo que quiero es que me traten con igualdad, que no me traten ni con menos ni más respeto que a nadie. Que si quiero ser cuidado, si quiero ser escuchado, si quiero ser respetado, si yo puedo hacer eso, estoy haciendo el Evangelio, estoy viviendo mi fe. Porque de algún modo estoy llevándole a la persona esta idea de que es digna de ser amada. Así que me parece que una actitud como muy importante es vivir ese amor ágape, que no es el amor eros, que es posesivo, que es el que vivimos habitualmente y que está bien, sino el amor que está como tratando de velar por el otro, de cuidarlo, de acompañarlo, de tomarlo en cuenta, de creerle, hay que creerle a las personas. Yo creo que vivimos de una manera, y esto en mi ámbito, de forma muy descreída. Como, bueno, pero dice que está deprimida, pero vino toda arreglada. ¿Cuánto deprimida está? Pero viste, el otro día fue a comer con las amigas, a tal lado, tan deprimida no está. Esto no solamente se ve en la población general, se ve también en mi medio. Lo diferencial de nuestra fe debería ser que nosotros podamos decir, che, pero dice que está deprimida. ¿Podemos creer eso? Yo creo que eso es un modo cristiano. ¿Vos crees que existe la posibilidad dentro de la vida cristiana, la vida de iglesia mal entendida, de que nos provoque un daño en nuestra salud mental? Reformularme de nuevo si me da tiempo a pensar. ¿Existe la posibilidad de que nuestra vida cristiana, nuestra vida de iglesia, mal entendida de alguna manera, provoque un daño en nuestra salud mental? Por ejemplo, estas cosas que nos dijeron que si éramos cristianos tenían que ser así. ¿Sos cristiano? Nada malo te va a pasar, no, quédate tranquilo que nada. ¿Puede eso provocar a lo largo de nuestra vida un desengaño de alguna manera y hacernos un daño en nuestra salud mental? Sí. Sí. O sea, sería como si nuestra manera de creer nuestra fe, sí, de vivir nuestra fe, puede dañarnos en ese sentido, digamos, en nuestra salud mental. Sí, definitivamente. Claro que sí. Creo que todo cuestión así como de dogmatismo y sobre todo de presión sobre cómo tenemos que ser y sobre todo lo que tenemos que experimentar. Yo creo que cuando hay un mandato sobre lo que se debe experimentar, como no tenés que estar enojado. ¿Cómo hago? ¿Qué perilla es la de no estar enojado? ¿Qué perilla es la de no sentir frustración? Díganme, porque yo no la encuentro, no sé cómo es. Hay como mucho adoctrinamiento, mucho disciplinamiento en nuestra fe acerca del mundo interno nuestro. No solamente sobre las acciones que hacemos, como no hagas esto, haz esto. Hay como mucha intervención sobre lo que pasa de la piel para adentro. También, es como, eso creo que es agotador, ¿no? Estar siempre alegres, ¿no? Como se toman esos textos así como súper fuera de contexto, cortados así con un cúter, ¿no? Como, ¿cómo hago para estar siempre alegre? Yo no sé, no tengo la menor idea. Me parece que eso es una vulneración a lo humano y un desprecio, me parece, por esta maquinaria, entre comillas, que es el organismo humano, lo que Dios creó, que lo hizo como muy variable. O sea, es mucho más normal, vamos a decir,
la inestabilidad de nosotros los seres humanos que la estabilidad. Todos lo sabemos por experiencia propia, nos levantamos a la mañana de una manera y alguien nos miró y se nos terminó el día. Eso es lo habitual. Así somos. No es que sea algo mal de las personas que les pasa eso. Yo vi risas así, de golpe. Y sí, porque nos pasa a todos. Porque yo me levanté a la mañana, muy bien. Y esa persona puso la lapicera de una manera y ya, ¿no? Entonces digo, así somos. Pero si además de ser así, nos relacionamos con deseos de que eso se modifique en nosotros y nos va a ir peor. Yo creo que a veces, de luego con algunos consultantes, entre dos opciones. Bueno, podemos pasarla mal o podemos pasarla muy mal. Pero parte de este proceso es pasarla mal, lamentablemente. Porque eso es la existencia. Tener momentos de alegría, momentos de tristeza. Nosotros tenemos una última pregunta y después abrimos un poco hacia el debate, que tiene que ver con justamente lo opuesto ahora, a la pregunta anterior. Te lo leo. Y de modo contrario, ¿existe la posibilidad de que la vida de la Iglesia ayude a sanar problemas mentales? ¿Qué habría que tomar en cuenta para ser comunidad sanadora? ¿Puede la Iglesia, de alguna manera, ayudar a sanar? ¿Y cómo sería eso? Inevitablemente lo primero que vino a mi mente, así como un flash, es algo también del Sermón del Monte. Sueño con una comunidad de fe que tenga como lema tatuado en su corazón: no juzgues. Si podemos vivir eso que Jesús dejó como tan claro y tan simple, no juzgues. No, pero no juzgues. Pero el trigo y la cizaña están creciendo juntos. ¿No querés que saquemos la cizaña? No te toca a vos. No te toca a vos. En algún momento eso va a pasar. Pero a vos no te toca. Vos sabrás que sos vos. Si sos trigo, cizaña, eso lo sabés vos. Otro no lo sabés. Y ahí algunas personas dicen, pero ¿dónde queda la cuestión del pecado? Bueno, digo, la persona se va a dar cuenta, dale tiempo, pero seguro que nos damos cuenta. ¿Y sabés de qué manera nos vamos a dar cuenta más fácil? Si no nos juzgás. Paradójicamente me voy a dar cuenta y me voy a acercar con muchísimo más confianza por mi cuenta a eso que sé que daña a otros y a otras. Me voy a dar cuenta solo. Paradójicamente, si no me juzgás, si me venís a señalar de frente la peor de mis miserias, mi defensividad va a levantar un muro enorme, no me voy a dar cuenta de eso y además me voy a alejar de vos y me voy a enojar con todos y me voy a sentir peor. Pero si estás dispuesto a estar presente y bancándotela mientras yo me estoy dando la cabeza contra la pared, te puedo garantizar que me voy a empezar a dar cuenta. Eso. Qué difícil, porque hace 2000 años que venimos haciendo eso. Claro. No, está bien. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta que quisiera? Levanta la mano directamente y lo hace. ¿Alguien? Sí, allá. Hola, Hola. ¿cómo estás? Cuando te preguntaron por qué habías elegido de alguna manera esta profesión, pusiste referencia por ahí a tu niñez y algunas cosas que te preocupaban con respecto a Dios, ¿no? La pregunta es, ¿por qué la psiquiatría y no la psicología? Buenísima la pregunta. Yo me pregunto lo mismo. Me pasó que cuando estaba en el último año de la carrera de...
cuando estaba en el último año del secundario, ahí me estaba haciendo como todas estas preguntas, porque también me interesaba la teología. Y la verdad no sé bien por qué me meto en medicina, no estoy muy seguro. Pasa que mi mejor amigo en ese momento se iba a estudiar a La Plata. Y me parece que fue como medio acompañarlo. Y después como que bueno, ahí claro, era cuestión de tiempo. Y ahí entré muy en crisis, porque no me interesaba mucho la parte más médica, digamos. No me interesaba. Y ya estaba en tercer año de la carrera y ahí dije, bueno, ¿qué hago? Estaba entre estudiar counseling, psicología, no estaba muy seguro. Y ahí entonces agarré y dije, bueno, sigo, ya que estoy en tercer año, sigo, me faltó un montón igual después, también un montonazo. Pero en ese momento como que no quise como, no sé, sí, como el esfuerzo que había hecho, dejarlo atrás. Pero sí tenía como muy claro de terminar y tener un perfil como mucho más psicoterapéutico. A mí me interesa muchísimo más la psicoterapia, me dedico a la psicoterapia humanista. Ahora justo estoy trabajando en un ámbito de mucha complejidad, donde lo psicofarmacológico tiene como mucho más peso. Me gusta hacerlo, pero me dedico mucho más a la escucha y estar... Así que digamos, lo terminé haciendo. Otra pregunta, sí, por acá, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te hago una consulta. Hablaste vos mucho del padecimiento psíquico y aparentemente hoy hay una medicalización para todo uno de nosotros. Vos hablabas de la depresión, de la tristeza y estos tránsitos. Acabas de nombrar qué pasa con estos procesos de medicalización y de patologización de cada una de nuestras sensaciones. Entiendo que hay una creciente medicalización y farmacología para todos nosotros. Digamos, hace 50 años nadie tomaba nada, primera infancia, enfermedad. ¿Qué hace un cristiano con eso? ¿Me escucharon la pregunta? Excelente, Sergio, tu pregunta. Yo, si bien entiendo que hay algunos padecimientos que requieren el tratamiento psicofarmacológico, soy bastante crítico de la medicalización que se hace hoy acerca de todo lo que pasa a los seres humanos, ¿no? De hecho, adhiero a una corriente psicoterapéutica donde no trabaja con diagnósticos. Yo no trabajo con diagnósticos, salvo que, como trabajo en una institución, bueno, necesitamos utilizar una codificación de la OMS como para, bueno, estamos hablando medio el mismo idioma, sí, pero no, para escuchar a una persona no necesito un diagnóstico. No, para ver, tiene una psicosis, entonces vamos por este lado, ¿no? Volviendo un poco a lo que vos comentás, bueno, pensando en un modo cristiano, me parece que eso es yo. No se me llama juzgar, se me llama acompañar a las personas. Así que un modo cristiano me parece de intervenir es, bien, no poner ningún tipo de rótulo. Vos sos un ser humano que viene, te escucho y te acompaño en tu proceso vital. Listo. Me enredé un poco, pero voy, me parece que se medicaliza muchísimo más de lo que se necesita. Entonces, a ver, estoy a favor de que las personas, hay momentos que las personas tienen que ir a ver a un psiquiatra y una medicación, está bien, pero, a ver, hablando medio así a grosso modo, todo lo relacionado con la ansiedad, la depresión, se medicaliza enormemente y en la gran mayoría de los casos no hace falta. Si estamos hablando de situaciones con las que comúnmente se rotula como esquizofrenia, trastorno bipolar, podemos pensar en una medicación y muchas veces hace falta, muchísimas veces, lamentablemente, porque ahí ya estamos en el terreno de esto de la enfermedad mental, ¿se entiende? Y sobre todo la medicación cuando hay un riesgo, cuando hay alguien que está en riesgo, la persona o terceros. Entonces ahí, aunque sea una situación de ansiedad, ¿verdad? O aunque sea una situación de las que se llama como de personalidad, ¿sí? Como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad, que se difunde mucho, bueno,
las personas que reciben ese diagnóstico por lo general se exponen a muchas situaciones de riesgo y a veces es importante que reciban medicación. Más allá de eso, de que se está medicalizando un montonazo, cuando leemos algunas guías de tratamiento serias y no financiadas por la industria, encontramos que hay bastante racionalidad en las prescripciones, pero no en los prescriptores. ¿Me explico? Bueno, no sé si... ¿Sí? ¿Eva? Sí. Yo me quedé parada ahí cuando hablaste de la pluralidad de la dignidad, del yo mismo. De que tenemos como varias aristas, los seres humanos, con las que tenemos, que lo siento así como esa... reñido el espíritu con la carne, como dice la... De nuevo, eso. Reñido el espíritu con la carne, aunque es esa lucha interna por definirnos, lo entendí, pero me llevó a la parte de la palabra cuando la palabra te dice hombre de doble ánimo. ¿Cómo conjugaste vos ese sufrimiento? Porque a mí me pasa más habitual, más seguido de lo que yo quisiera, y por eso raya la fe, uno cuestiona su fe, porque la palabra dice que no entrarán al reino de los cielos los tibios, y uno a veces se siente tibio, y no puede, yo por lo menos soy muy impaciente o muy ansiosa soy poco condescendiente con esa pluralidad mía. Quiero no sentir eso, quiero ser más estable. Y a veces me pregunto, ¿estoy enferma? Y creo que no me pasa muy sola. Y también me pasa que en la docencia tengo últimamente muchos adolescentes que se sientan y me dicen, me voy a matar, pero debo decir, más seguido de lo que... y uno se queda así como, ¿qué hago? Porque se siente desarmado. Yo muchas veces me siento desarmada. Y no sé si estoy siendo tibia o si es normal. Ese sufrimiento lo vengo arrastrando desde el año 95. No sé si es normal, no sé si es muy cristiano, porque escuchándote nos parecemos mucho a Cristo. Pero la diferencia es que el vínculo con el Padre que tenía Cristo, yo no lo tengo, y eso me hace sufrir. ¿Cómo le digo en mi profesión a un adolescente que es un milagro? Se lo digo, pero a veces no me lo creo. Es un milagro esa persona. La existencia de esa persona ya debería no dudar de que existe Dios. Que si uno piensa cómo es entretejido en el vientre, yo les hablo así, sin hablarle de Jesucristo, porque muchos de los chicos que se sientan a hablar conmigo, por ejemplo, han hecho elecciones no heterosexuales, no binarias, como se dice ahora, y entra también en resistencia con mi fe, con mi diseño. Pero tengo que amarlo. Difícil. Lo amo mucho porque es mi alumno. Voy a morir amando a mis alumnos. Es un adolescente que está sufriendo mucho ahora. Pero me pasa a mí que tengo ese sufrimiento también. Vuelvo a que la palabra habla como mido que no sea de doble ánimo. Está bien. Ese sería más o Que menos no sea tibia. el tema del doble ánimo. El doble ánimo, uno se siente con doble ánimo. Si es válido o no.
¿Es normal? Ahí está la Es normal. En esta pluralidad que decís que tenemos. Déjame ver si te seguí. Lo que estás preguntando es si es normal tener doble ánimo. Porque vos parece que te aceptaste así, con una pluralidad de que a veces duda, de que a veces no que dude de Dios, pero que no se siente tan cerca de la salvación, no se siente, o sea, no te sentís. Hay días que yo no me siento tan amada, pero es un problema mío, pero no me siento tan amada. Y digo, ¿llegarán a llegar? Uno se olvida que es por gracia, es un sentimiento de uno. Pero ¿hasta cuándo el cristiano tiene que sentir eso? Esa es mi pregunta. A ver, voy a morir así, entonces me relajo. Qué bueno. Bueno, sí me relajo, acepto. Y si Dios me dice, no tenés que sentir eso, ¿cuándo vas a madurar? Déjame decirte que si Dios, voy a decir algo un poco fuerte, si existe Dios y Dios es así, que dice esto de cuándo vas a madurar, yo le digo, sé que no me interesa seguirte. Yo conozco un Dios que acepta y acompaña, que dice, ese valle de sombras de muerte, vamos a ir juntos. Vamos juntos. Me voy al infierno. Vamos juntos. No te voy a dejar. Me encantaría ser más estable. Y ahora no soy estable. Estoy con vos. Me la banco. ¿Sabes qué? El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo tengo ese Dios. Me gustaría ser más estable y estaría bueno. Pero Dios dice, yo me la banco. Yo me la banco. La bocha está del lado de Él, digamos. Él es el que está empecinado en amarme. Yo hago lo que puedo. ¿Qué pasa con eso de que sin santidad nadie verá a Dios? ¿Cómo? Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué pasa con esa parte? Y eso pareciera ser que son las reglas, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios. Sin embargo, Él rompe las reglas y dice, no, sos bienvenido igual. ¿Vos crees en el arrebatamiento? Mira, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Vamos a ver si hay otra pregunta. Hay otra pregunta. Déjame darle un cierre a eso y le pasamos a otra. Hay algo que yo sí sé, más allá del arrebatamiento, es que va a haber un momento en que Dios va a enjugar toda lágrima. Con eso me alcanza. Después no sé si me arrebata. Después. Cami allá, sí, hay varias preguntas, sí, las veo, ¿eh? Cami allá, después. Sí. En realidad, yo quería decirle a mi hermana que yo conocí a Dios a través del pánico. Del pánico. O sea, yo Del pánico. tenía a Dios de mi infancia. Nos apartamos y serie de sucesos desafortunados y malas elecciones me llevan al pánico. Y recuerdo, soy como el hijo de Dios viene a mí en ese momento, porque lo sentí así, y yo venía a la iglesia acompañada de Jesús y venía llorando, escuchaba llorando la predicación y me volví a mi casa llorando porque tenía miedo. Empecé a venir todos los días. Dios me abrazó, empecé a ayudar, empecé a hacer un montón de cosas, pero tuve que ir a un psiquiatra, ¿no? Y tuve que tomar una pequeña medicación, y tuve que hacer un montón de cosas, y en el tiempo justo y maravilloso de Dios, Él se llevó todo lo que a mí me pasaba. No dejo de, y lo poquito fui dejando la medicación, no, por suerte no fueron antidepresivos, de hecho me meditaron mal y casi se me va el corazón a otro lado, fue Rivotril, tuve que tomar porque se me transpiraban las manos, porque realmente es tremendo vivir con miedo. Y yo caminando con Jesús, igual estaba, era una dualidad, no, vivía como que estaba en el miedo, pero tenía esa fe, tenía esa fuerza, tenía que seguir, tenía mi hijo, tenía. Y mi psiquiatra en su momento
lo que estaba sucediendo. Y lo que él dijo recién fue muy importante, porque en realidad Jesús me aceptó como estaba, me acompañó, y luego de 4 años de servir, de estar y permanecer, yo era, o sea, sigo siendo la misma interpreta, pero Dios me dijo, bueno, hoy se va a morir, pero tuve que ser acompañado de psiquiatra, de psicólogo. ¿A qué quiero decir con esto? Que yo creo en ese Dios que acaba de decir, que en el infierno, ese que uno vive a veces, Él acompaña, y que Él tiene la potestad y el amor suficiente para poder llevarnos y hacernos más fuertes. Lo de aquello que tenía, lo puedo tener enfrente, y hasta lo puedo ver con ojos de misericordia y hasta de agradecimiento. Pero quiero decir que creo que Dios es el verdadero doctor y tenemos la bendición de estar acompañados de médicos, de doctores, de psicólogos, de psiquiatras, que muchas veces nos ayudan, y ellos juzgan menos a Dios de lo que nosotros a veces. ¿También ibas a decir una pregunta? Sí, ¿cómo estás? Yo también tuve muchos trastornos de ansiedad y demás, y veo que hoy por hoy se está viendo mucho más en nenes chiquitos de 10, 11, 12 años, como esto puntualmente, la ansiedad, el pánico también, pero tengo una nena de 11 años que tiene a veces episodios de ansiedad. Te quería preguntar si vos tenés una hipótesis de por qué esto se está dando cada vez más en ese tipo de edad y en adolescentes también, y cómo uno como papá, más allá de buscar un terapeuta y demás, cómo uno lo puede acompañar, o qué crees que son las situaciones que los llevan a ellos a sufrir cada vez más esta ansiedad, como este mundo que hoy vivimos que cada vez va más acelerado. ¿Qué puede hacer uno? O si no, solamente se acompaña, pero ¿qué crees vos y el por qué esto se está dando cada vez más? ¿Qué puede hacer uno como papá como para acompañar desde ese lado? Muy difícil así en el aire, ¿no? Más porque no conozco a tu hijo, ¿no? En ese sentido me parece que a veces preguntas como muy generales, está bueno, pero yo como que me pregunto rápidamente, ¿cómo se llama tu hijo? Indiana. ¿Cómo? Indiana. ¿Indiana? Hermoso, me encanta. Pero generalmente, viste que se está dando mucho eso. Ella tiene varios compañeritos que están en la misma. Sí, seguro la vivencia como general es similar, seguramente. Me pregunto, no te lo voy a preguntar ni nada, yo es una pregunta que me hago, ¿qué le pasará a Indiana? Entonces, quizá a mí me parece que como factores que precipitan este tipo de situaciones, mucho tiene que ver con estos mandatos culturales que hoy tenemos de cómo tenemos que ser, de que tenemos que ser estables. Otra vez, y aparece la paradoja. Uy, si yo tengo que ser estable y me compro eso que tengo que ser estable, me va a agarrar una ansiedad brutal. Porque a medida que yo quiero controlar algo de mi mundo interno, eso precipita mayor tensión psíquica, porque el mundo interno no se puede controlar a demanda. Por eso digo que es una paradoja. Eso hace que aumente muchísimo más mi nivel de ansiedad. ¿Sí? Hablamos, hay un teórico de los 90 que trabajó sobre esto, se llama Clark, que dice que cuando nosotros experimentamos algo en nuestro organismo, inmediatamente algunas de las vivencias internas pueden desencadenar sensaciones de amenaza. ¿Sí? Uy, siento esto. Eso es lo que llamamos ansiedad primaria, o Clark llama ansiedad primaria. Si además yo quiero como controlar esa vivencia de ansiedad, la persona de golpe se va a encontrar con que su tensión psíquica aumenta por querer controlar una emoción que estás teniendo en ese momento,
Y eso precipita ansiedad secundaria, diría, claro. O sea, secundaria a la ansiedad que ya tenía. Y si persiste en ese deseo de control, de querer como no sentir, deviene por lo general el pánico. Es una vivencia muy, muy, muy desagradable, que yo sentí muchas veces, y que seguro hacemos una encuesta así en el aire y muchas personas han vivido situaciones así, que no es peligroso, pero que es muy desagradable. Entonces, si desde la infancia recibimos en nuestra casa o en la cultura que nosotros tenemos que ser estables y no tener ningún grado de ansiedad y controlar la ansiedad, vamos a estar muchísimo más ansiosos. Entonces, seguramente Indiana y muchos de sus compañeros y compañeras deben sentir como esta presión social enorme de tener que sentir una gama de emociones muy limitada, ¿no? Contentamiento, complacencia, estabilidad, alegría. Como no, basta, déjenme sentir otras cosas también. Y eso precipita muchísimo más ansiedad, ni hablar de la imagen y todo lo demás. No sé, ¿te satisface la respuesta? ¿O no sé? Bueno. Vamos a ir cerrando. Tenemos. Sí, Carlos. Un poquito más fuerte, ¿no? Acá está lleno. Me dejaste difícil. Muy complicada. Bueno, voy por partes de lo que se me va ocurriendo en realidad. Muchas veces, bueno, hay personas que en su padecimiento tienen la idea de que son, o sea, yo conocí a muchos Jesús, digamos, ¿no? Tienen la idea de que son mesías, enviados de un montón de cosas. Y bueno, podría decir, bueno, buscan el bien, ¿no? El tema es que capaz salen a la calle a viva voz a gritar el evangelio de la salvación revelada, y eso genera como muchos problemas. Entonces, a veces no es tanto el contenido de las cosas, digamos, el contenido de las ideas que presentan las personas con un padecimiento grave, sino al extremo a lo que los llevan a esas personas, eso que sostienen, esa idea que sostienen, que puede ser muy altruista, ¿sí? Hay personas que en el contexto de un cuadro como el que dibujé, realmente venden todos sus bienes y se mueren de inanición, digamos, lo llevan como un extremo, y otras cosas más, muchas otras cosas más, ¿no? Otras personas, esto que decimos, quizás salen a dejar tiros, lo que sé yo, lo que están percibiendo en ese momento es un grado de amenaza muy grande.
no habría ahí como un deseo de hacer mal, como, no sé, a ver, una cosa es, yo tengo hambre, no sé, y te asalto y te robo. Yo sé lo que estoy haciendo. Sé que lo que estoy haciendo no está bien, está penado por la ley, que te estoy vulnerando a vos de algún modo. Distinto es que yo tenga una creencia en ese momento de que vos me vas a hacer daño a mí, ¿sí? Porque, no sé, porque en realidad sos Satanás disfrazado, ¿me entendés? Y claro, ¿cómo no entender que de golpe la persona vaya y te apuñale? Más que es terrible. ¿Se entiende? Son cosas distintas. En una es una persona que sabe lo que está bien y lo que está mal. En otra está tomado por una vivencia que muy ligada a un padecimiento mental. Son dos cosas distintas. Perdón, porque la duda siempre que uno tiene, digamos, una buena oportunidad para hacerlo del hígado, pero no la compara a nadie. No digo con un revólver a matar gente o a hacer daño, el hígado o cualquier otro órgano. Resulta que cuando tengo una enfermedad psiquiátrica, me puede salir para matar. Entonces hay una connotación moral solamente en la enfermedad cerebral o en la otra, evidentemente que no. En los otros órganos parece que no tienen moral. Son no inmorales sino amorales, digamos. Pero sí el pensamiento es determinante de las acciones de la persona. Sí, perdón, ya levanta la mano y me vas a contestar. Bueno, esta pregunta, sí, me parece que también es importante tener en cuenta que más allá de un padecimiento psíquico, las personas somos seres sociales, que hemos crecido en una familia que es así o asá, que nos ha pasado esto, que nos han, en este caso, ¿no?, de personas con por ahí cuestiones más agresivas o violentas, tampoco podemos obviar la mirada de qué vivió esa persona, o qué absorbió en su familia, en su crecimiento, y qué es lo que saca para afuera, digamos. A mí me parece como para sumar a la hora de pensar por qué. Sí, mira, la pregunta que vos haces es súper difícil. No tengo del todo claro eso y es un tema de mucho debate, cabe decir. Sí pienso que el funcionamiento de un organismo humano indemne va a tender a un funcionamiento integrado socialmente, y cuando se daña su mente, su cerebro, eso explicaría de algún modo por qué naturalmente los seres humanos somos diseñados de una manera como constructiva y no hacia el daño y a la destrucción. Eso por un lado, pero es una idea que creo que tendría que elaborar mejor. Por otro lado, en algunos padecimientos mentales hay un punto muy crítico que se da en el ámbito justamente de la creencia que tiene la persona acerca de las cosas, que tiene que ver con la rigidez que se establece frente a algunas ideas, que es lo que comúnmente llamamos delirios. Cuando alguien tiene una creencia muy fija frente a alguna cosa, eso deviene en algo justamente muy extremo, para el lado que sea, ¿sí? Y voy a decir algo un poco, si nosotros realmente tuviéramos una certeza delirante de que Dios viene de forma inminente, si nosotros tuviéramos una certeza férrea, como las vías del ferrocarril, ¿sí?, para un lado,
estaríamos a los gritos en la calle pidiéndole a la gente que se arrepienta de sus pecados. Sin embargo, no lo hacemos. Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con cómo procesamos algo de la información cuando se daña algo del cerebro, y por consiguiente pareciera más normal que los seres humanos habitemos con cierta incertidumbre y duda que con ciertas certezas. Paradójicamente es muchísimo menos saludable cuando tenemos certezas muy fijas acerca de la realidad, cuando confundimos la realidad de lo verdaderamente real. Si nos amigamos mucho más con que tomamos contacto con la realidad y no con lo real, creo que viviríamos más saludablemente. Sé que no te estoy contestando la pregunta de lleno igual, pero bueno. Muy bien. Sí, última. Última partecita que dijiste, la respuesta de la realidad de lo real. Claro, un poco me gusta poder diferenciar entre lo real y la realidad. Nosotros vivimos, desde este punto de vista mío, ¿no? Porque no es mío, ¿vale? En la realidad, en algo de lo que percibimos, que son cosas a las que les asignamos símbolos y por eso las conocemos. Pero en realidad, esto que está acá, ¿qué es? Eso es la realidad. Vos lo acabas de percibir y le pusiste un rótulo, le pusiste símbolo, silla, una imagen incluso es un símbolo. ¿Pero qué es esto? ¿Esto vino con una etiqueta? Ya no estamos yendo en un plano más filosófico, ¿no? Pero digo, las cosas, lo real, no se puede nombrar. Lo real, concreto, ¿tiene nombre? Nosotros ponemos nombre, asignamos, ponemos nuestros sentidos en función de lo real. Una necesidad nuestra para ordenar nuestra cabeza, si no está bien. Claro, pero nunca accedemos a lo que es, ni siquiera hacia Dios. Dios es... Moisés le preguntó, ¿quién sos vos? Yo soy el que soy. Punto. Pero nosotros le ponemos Dios. Listo. Y lo encorsetamos en un símbolo, lo atrapamos en un símbolo y en una percepción. Pero Dios es muchísimo más que eso. No sabemos. Es una necesidad nuestra por ahí de darle ese título como para... Es una necesidad nuestra y es estructural a través del lenguaje que tenemos. Porque somos todos lo vivenciamos a través del lenguaje. Imágenes y palabras. No nos queda otra forma de decir eso, que es lo real, que no sabemos qué es. Entonces le ponemos nombres. Cuando le ponemos nombre, sonamos. Porque eso que siento cuando aparece esa persona, ¿qué es? Cuando le pusiste nombre, nunca termina de cuajar. Siempre algo queda como por fuera. Por eso digo, lo real está ahí. Nosotros tenemos una percepción de lo que es eso que está ahí, es lo real, es la realidad. Y vos tenés una y yo tengo otra. No sé. También puede pasar, que podría pasar que, como dijimos hoy, que cuando uno le pone un nombre a Dios, ¿no? Sí. Le pones un nombre a Dios, un rótulo, Dios es así, y después Dios, en algún momento descubrimos que, no es así, como yo pensaba, entramos en crisis. Claro. Y crisis de fe, de crisis mental, Sí. todo. Sí. Porque Dios no entra más en mi tupper. Me acaba de romper el tupper en pedazos. Tal cual. Y yo estaba Dios acomodado dentro de ahí y me sirvió. Hasta que me separé, o mis hijos tal cosa, o
no sé, tantas cosas que nos suceden en la vida, ¿no? ¿Y ahora qué hago con ese Dios y con mi fe y mi salud mental? ¿Vuelvo la semana que viene? No, o sea, digamos, ese Dios Claro. no... Por eso las certezas son tan peligrosas, son peligrosísimas, son extremadamente peligrosas las certezas. Pasa que vivir en cierta incertidumbre tampoco es tan confortable que digamos. Es incómodo. Es muy incómodo. ¿Puedo contar algo? No tiene mucho que ver, pero por ahí sí de lo que se habló. Dolor, ¿no? Porque manifestamos dolor y sufrimiento. ¿Cómo tiene que estar mi salud mental para soportar o no ese dolor y sufrimiento, o si son diferentes cosas? Y la fe, la vida de fe. Puede atenuar ese dolor, ese sufrimiento por cosas externas, cosas internas. Pienso que quizá en la fe encontramos como algunos significados que nos ayuden, probablemente. O la capacidad de redención y de esperanza que otorga la fe frente al dolor y al sufrimiento. Yo creo que ese es su mayor capital. Digo, porque si finalmente todo esto que vivimos, esta realidad compartida, alguna parte de la realidad compartida, si finalmente Dios no está ahí y todo termina en nada y existe la aniquilación total, yo no muero y no hay nada, y bueno, si realmente es así, bueno, por lo menos tengo esta esperanza, ¿viste? No, pues si todo no hay nada. Si no hay nada, déjame tener una fantasía que me ayude. Digo, entonces, nos sirve del modo que sea, ya sea porque esa realidad enorme que intuyo, que veo, que creo ver, que es Dios, que está ahí, que hoy digo Dios y casi digo, bueno, eso, que me ama, ¿no? Porque hay una pista que sí nos da la Biblia, como Dios es amor. Ni siquiera dice que Dios es justicia, ni que Dios es ley, ni que Dios es... no, Dios es amor, nos da la pista. Eso que está ahí está cerca de lo que es el amor. ¡Wow! Sí. Entonces, como dice un libro que me gustó mucho, su título, de un teólogo católico, que se llama Hans Urs von Balthasar, solo el amor es digno de fe. Me parece que en medio del sufrimiento, me fui un poco, pero a mí me sirve como asirme del amor, digamos, de alguna manera. Si puedo estar metido ahí, ¿en el amor en qué sentido? En que sé que, vuelvo a lo que ya me dije, sé que Dios está conmigo. Realmente hay algo tan tremendo en la esencia nuestra como seres humanos de querer sabernos acompañados, aún en medio de un dolor tan profundo y del absurdo por momentos. En esto de, a mí me gusta imaginarme de, uy, yo me voy al infierno, pero me voy con Dios. ¿No? Entonces no va a ser tan infernal. Yo creo que eso es un gran capital. Y más aún el desafío está no solamente que tengamos esa experiencia como más interna, sino que realmente podamos ser Emmanuel nosotros mismos, ¿no? Como Dios con nosotros. Que podamos ser un Jesús para otra persona. Y decirle, no estás solo en esto que te pasa. No te voy a resolver nada, no te voy a decir nada, seguramente que te alivie de tu dolor, pero por lo menos vení y tomamos unos mates. Yo creo que eso es un montón. Un montón. Si podemos hacer eso, no sé. Yo contesto la pregunta, no sé si contesto la pregunta. Con eso terminamos. Tenemos un regalito para Martín. Sé que estuviste de guardia 12 horas y después veniste manejando desde Neuquén. Así que bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros.